Alcalde, hablemos de la violencia. Como ayer vimos una marcha pacífica, cientos de miles de mujeres, miren, no vamos a entrar en el detalle de lo numérico, porque por Dios que hay diferencias ahí, sí, pero bien. eran por lo menos un par de ceros. de miles de mujeres Sí. En el centro de Santiago, en otras regiones, también en otras partes del mundo, y fue un balance positivo porque fue muy pacífico. Sí, fue súper pacífico. Para lo grande que fue la marcha, pero la marcha fue gigantesca, no entremos como dices tú en esto, pero es de las más grandes que ha habido. Sí. De los que yo recuerde, creo que la única que puede ser más grande es la del 25 el 25 de octubre, octubre. que fue justo una semana después del estallido social, en que yo me acuerdo que las imágenes desde arriba, que Exacto. aquí se ve Muy similares a esta gigantesca, imagen. digamos, Muy claro. parecida. Lo cuenta el- Se ve gigantesca, Sí. pero esa vez incluso había gente, se cruzaba el río Mapocho, Sí. por Santa María estaba lleno, entonces, Ajá. pero después de esa marcha yo creo que esta debe ser la más grande. Y efectivamente, prácticamente no hubo violencia. Hubo, pero fíjate que la persona que estaba a cargo, que es la general Robles, carabinera, dijo que esa violencia había sido de hombres. Exactamente. O sea, en el fondo, después que que terminó esto, y que ya la gran mayoría se había ido, hubo ciertos episodios de violencia justamente en la parte en que pasa siempre, que es esa zona ahí. Zona cero. Exactamente, a donde está la iglesia de Carabineros, la Plaza Italia. Donde se ha concentrado todos los grandes focos de violencia, pero uno queda con una sensación, alcalde, esperanzadora de cierta manera, porque yo creo que todo el mundo ha consensuado de que las manifestaciones son necesarias, incluso, y que son súper legítimas. La mayoría de las personas pensamos que es bueno que sucedan, pero también uno piensa que son posibles que sean alejadas de la violencia, que hay también un consenso de que la violencia no nos está haciendo bien. Entonces, lo de ayer es un manifiesto interesante de analizar. Sí, yo creo, Lucho, que la violencia, y a propósito de la mujer que estábamos hablando recién, nos está haciendo mucho daño. Y a las mujeres también, especialmente. O sea, y yo no me refiero a la violencia física, sino que la violencia está provocando trastornos en la vida cotidiana de las personas muy grave. Exacto. No sé, pues, la semana pasada me encontré en el ascensor con una persona que trabaja en la municipalidad y ¿tú dónde vives? En Huechuraba. ¿Y qué está pasando? Me dijo, después de las 5 no hay buses para donde yo vivo. ¿Y qué haces? Bueno, caminar nomás. Caminar. Claro. Después estoy con otra persona que me dijo, ¿tú tenés pega? Sí, tengo pega. Pero gano un tercio que antes. ¿Y por qué? Es que yo voy a comisión. Yo estoy en una tienda, en un mall. Y el mall ahora cierra mucho más temprano, las ventas son menores, entonces me bajó todo. Entonces, lo que está pasando es que, de alguna forma, la violencia está afectando demasiado la vida de todos los días de las personas. Yo creo, alcalde, y se transforma, en el fondo, en una falta de respeto. 100%. O sea, si yo hago una barricada, bueno, yo hago una barricada para que me escuchen, qué sé yo, pero también tengo que ponerme en los zapatos del otro. Esa es la empatía de decir, pucha, pero es que si yo hago una barricada, todas estas personas que venían para acá y tenían que llegar al hospital o a dejar al niño al colegio, a dejar al niño al jardín infantil o al trabajo, a donde sea, se van a enamorar mucho más por culpa de esto que yo estoy haciendo. Claro. Entonces, eso todavía creo que nos está faltando. Lo de ayer es esperanzador, como tú dices, pero ojalá fuéramos así 100% claros de decir, oye, las demandas sociales sí, la violencia no. En algún minuto, como que se conectaron al principio estas cosas porque la gente decía, es que si no hay violencia no nos van a escuchar. Pero eso ya, yo creo que eso ya cambió. O sea, ya definitivamente la sociedad está en otra línea, va a haber un plebiscito, ¿Usted cree que quiere otra cambió? cosa. ¿Cree que cambió? Yo creo que Porque sí, yo creo que ayer sí. yo leía una Entonces, hay que ser entrevista. más categórico en decir, demandas sociales sí, pero violencia no. Condenar la violencia. Exacto. Y yo ayer leí una entrevista de Cristian Barkin en El Mercurio, que él ha condenado mucho la violencia. Incluso hace una columna a comienzos del estallido que dice, soy de izquierda, pero no estoy a favor de la violencia. Y dice que ha sido muy criticado en redes sociales, muy criticado por personas de su sector, justamente por haber hecho esta condena tan directa a la violencia. ¿Usted comparte esa visión de él? ¿Usted cree que hay sectores todavía que lo normalizan y que lo aceptan? Pero cada vez menos, Diana. Mira, hoy día venía en el diario, creo que en la tercera, una entrevista a la senadora Isabel Allende, hija de Salvador Allende. Y ella dice, yo estoy con las demandas sociales, todo, pero no me gusta la violencia, no quiero la violencia, no quiero la furia, no quiero esto. Me resisto, aunque a lo mejor hay ciertas personas que la justifican todavía, me resisto a tener que naturalizar esto. Y a pensar que esta violencia de todos los días es una cosa con la cual vamos a tener que convivir. No debería ser así. O sea, en el fondo no tiene por qué.
no tiene por qué haber una contradicción entre acoger las demandas sociales Sí. y ser un país respetuoso de los demás. ¿Ah? Porque en el fondo, cada vez que yo ejerzo un acto de violencia, estoy afectando a otras personas. Sí, han ocurrido episodios el último tiempo, alcalde, que también de alguna manera durante el verano se dijo mucho esto que iba a pasar con marzo, iba a venir este nuevo estallido, yo creo que la gente también se empezó a preocupar y yo siento, no sé si usted comparte esto, que hay bastante intolerancia con respecto a lo que piensa uno y lo que piensa el otro. Y se lo digo también porque el fin de semana el periodista Rafael Cavada fue brutalmente agredido. En Todo una esto marcha en una del marcha rechazo. del rechazo, Del rechazo, en donde él cuenta y relata que empieza a hacer registros de esto y se le vienen... Él iba pasando. por Él iba ahí, pasando, claro, y algunas integrantes le dicen, oye, ¿sabes qué? Ándate de aquí mejor. Y él dice, ok, 3 integrantes, yo me empiezo a retirar. Sin embargo, dice que no pudo contra toda la cantidad de gente que se le vino y que incluso fue golpeado con un bat de béisbol. Él cae al suelo y ya despierta prácticamente cuando es socorrido y lo llevan a un recinto hospitalario. Entonces, claro, hay intolerancia de un lado y también intolerancia del otro. No sé qué piensa usted. La violencia, efectivamente, está en los dos lados. O sea, tal como se habla en la Plaza Italia de una primera línea, Claro. bueno, ahí también, en esa marcha del rechazo, que partió en el barrio del Golf y que después siguió para abajo en Providencia. Entiendo que eso fue, lo de Rafael Cavada fue como en Providencia con Pedro Valdivia. Exactamente. El sábado, no sé, como a la una y media de la tarde. También había personas con casco, con escudo. De repente vi una imagen de alguien lanzándole un gas pimienta en la cara a otra persona. Sí. Entonces, también hay violencia. Y esa violencia se está dando por los dos lados. ¿Ah? Y eso está mal, está Pero no es pésimo. peligroso eso. Es súper peligroso. Es peligroso en el fondo Es que súper cuando se peligroso. polarizan tanto las cosas, porque finalmente estamos en una etapa de tratar de llegar a acuerdos. Estamos todos polarizados. O sea, Sí, yo por creo que eso. hay una polarización y eso está generando este tipo de violencia. Yo también Claro, quiero compartir. pero es de la esencia de los países democráticos que la discusión, la polarización se encauce. ¿Ah? Entonces, se encauce en discusión, plebiscito, apruebo, rechazo, qué quiero, cómo quiero. ¿Y usted cree que Sí, se va a y no en la encauzar, par- alcalde? Y no en la parte de violencia. Yo entiendo, pero ¿usted cree que se van a causar? Porque usted hacía una referencia interesante con respecto al efecto que tiene la violencia sobre la cotidianidad y sobre todos los chilenos en general. Los chilenos que quieren llegar a su pega, que van a llegar a su hijo al colegio, etcétera, etcétera. Hay un estado de ánimo alterado en todos los demás, en todos nosotros. ¿Usted piensa que se puede encauzar, que vamos en un camino que podría irse acotando y que va a ir de más a menos? ¿Usted tiene esa sensación? Tengo la sensación, primero, de que los hechos de violencia que hemos visto en marzo están más desconectados de las movilizaciones sociales que antes. ¿En ¿Ah? qué sentido, alcalde? Antes, en general, había marcha y todas las marchas terminaban en enfrentamientos. Hoy día ha habido enfrentamientos, violencia, Aislado. que no tienen que ver con las marchas. Claro. ¿Ah? Que no Bueno, parten desde una marcha. no parten desde una marcha. Y que es la situación que está ocurriendo en toda esa zona cero. Exacto. Pero también digamos que hay otras zonas cero en Chile. O sea, yo hablo con la alcaldesa de Antofagasta y me dice, usted, en Antofagasta es grave, esta cuestión de la violencia está pasando En todos los días. Valparaíso. En Valparaíso Ah, también. Valparaíso o Concepción, o dentro de la ciudad de Santiago, en Puente Alto. ¿Y a También qué- en y la a plaza qué de Puente obedece Alto eso? hay una especie de zona cero. Entonces, primero, dentro de lo malo que es esto, yo lo rescato como positivo, porque es más fácil atacarlo, el hecho de que es más fácil enfrentarlo, digamos, de que son cosas que hoy día están desconectadas de la movilización. ¿Y por qué pasan, alcalde? Porque, ¿quiénes son? Porque finalmente si usted dice, está desconectado del movimiento social, no necesariamente son personas que salen a protestar por demandas más justas, sino que salen a hacer daño, lisa y Exactamente. llanamente. Salen a hacer ¿Y daño. por qué? ¿Y quiénes son? Bueno, lo hemos dicho otras veces, pero todo indica que es una mezcla de vandalismo y delincuencia pura con barra brava, con grupo anarquista. ¿Ah? O sea, por ejemplo, no sé, la violencia en el partido de la Católica con Colo-Colo. Eso está aislado de las manifestaciones. Tú puedes decir, bueno, es que estamos en un contexto. No, pero es una En el cosa concierto Alcalde, punk. ¿y netamente... eso? O en el... Concierto punk. En el concierto punk. O la violencia en el Hotel O'Higgins, por ejemplo. La violencia en el Hotel O'Higgins, el día de inicio del Festival de Viña, es violencia pura nomás. O la lanzada de ese auto, ¿te acuerdas? Me impactó mucho ese video. ¿Te acuerdas que lanzaban un auto del segundo Sí, en piso? Viña. Y había un tipo que se sacaba una selfie mientras eso ocurría. Bueno, eso es
eso es violencia pura. Y uno no puede tratar de justificarla en el contexto de las Y movilizaciones. esa violencia no está conectada con las demandas sociales. No, no está conectada. Y eso se puede y relacionar. afecta mucho la vida diaria de las personas. En el transporte, en lo económico, en todo. Y eso que usted dice, alcalde, se puede relacionar porque en el momento, después del 18 de octubre en adelante, hubo como un mes que nosotros no fuimos testigos de portonazos. Se acabó un montón de delincuencia a la cual veníamos acostumbrados ya hace muchos años y que venía increciendo, ¿no es cierto? Que cada vez las noticias eran más portonazos, más asaltos, encerronas, las casas. Claro, aumentaron los saqueos, eso sí. Entonces, de un momento a otro, y de hecho hubo cifras que demostraron que esos bajaron en un porcentaje muy importante y prácticamente, no llegaron a cero, pero prácticamente bajaron más de un 80%. Entonces, esas serían como las personas que están en este tipo de violencia, haciendo este tipo de desmanes o no necesariamente. Bueno, parte de esa persona sí. O sea, que en vez de saltar acá, hoy día voy a saquear acá. Entonces, hay una conexión, efectivamente tienes toda la razón tú. Y todos los alcaldes, en las reuniones de alcaldes veíamos, oye, se fueron al suelo, qué bueno, las cifras de delincuencia o de robo en nuestras comunas. Pero aumentó esto otro. Ahora, de nuevo, la delincuencia está volviendo a la normalidad porque también la delincuencia se da cuenta que Carabineros está muy sobrepasado. Están muchos los carabineros controlando el orden público, están muchos en ese tema y por tanto, claro, hoy día lo que yo veo el reclamo de los vecinos es al revés. Me están dejando sin carabineros porque están sacando carabineros de nuestras comisarías para llevarse, que además no están entrenados, pero bueno. Que se da principalmente en el sector oriente de la capital, alcalde. Sí, pero no solo eso. En Vitacura han aumentado los delitos un montón por eso mismo. Exacto, también. bueno, sí, exactamente, lo están sacando para llevarlo allá. Entonces, por una cosa, Diana, yo creo que somos las personas comunes y corrientes las que tenemos que rechazar la violencia. O sea, es la que tenemos que decirle al vándalo, al que está ahí, oye, por favor, no hagas esto. Porque cuando tú haces esto, estás provocándote, no estás con las demandas sociales, estás provocándole un daño pero perdona, ¿Pero usted cree que están a dispuestos la sociedad. Perdón, ¿usted cree que están dispuestos al diálogo? Porque es difícil. Te voy a decir una cosa, Lucho. Sí. A mí hasta casi me dio vergüenza el otro día. Hubo una reunión de alcaldes con el intendente el domingo de la semana pasada. Fue el día antes del superlunes. Que convocó a 6 alcaldes que tienen que ver con donde había más problemas, más situaciones de tránsito, donde iba a haber más tránsito. Y empezó como a pasar la lista. Oye, no sé, Maipú, ¿cuántas estaciones de metro tiene? Ninguna. Las Condes, ¿cuántas tiene? Todas. Claro. Oye, estaba Santiago Centro. ¿Cuántos semáforos vandalizados tienen ustedes? 70. Las Condes, ¿cuántos vandalizados tiene? Ninguno. Claro. Entonces, en el fondo, además, esta cotidianeidad, porque obviamente que no esté el semáforo te afecta, porque está con la cuestión, qué sé yo, Claro. te afecta más todavía a los sectores más vulnerables, porque ahí se ha producido el mayor daño. Sectores más vulnerables que no tienen otra forma de transporte que el metro y que se han visto imposibilitados de transportarse todos estos meses. Pero, alcalde, yo le quería preguntar por la nueva estrategia de Carabineros, que lo veíamos hace unos días respecto de lo que sucede aquí en la zona cero y cómo toman presos a, creo que 43... 44. ¿Cuánto? 44. 44 miembros de la primera línea y después salen todos en libertad. ¿Qué le parece eso? El día viernes, nosotros tuvimos una reunión, hay una reunión una vez al mes, de Consejo de Seguridad. Cada comuna, cada alcalde se reúne con PDI, Carabineros, Fiscalía, y se tocó este tema. Entonces, en general, los fiscales nos dijeron, mira, para pasar a alguien que está detenido, primero, a control de detención, porque hay algunos que tú los detienes y los tienes que soltar al tiro, porque no tienes como ninguna prueba. Para pasarlo a control de detención, se requiere una de estas dos cosas. O que haya un video que muestre, los jueces hoy día descansan mucho en los videos, tampoco es bueno eso, pero por eso es tan importante la tecnología, porque el juez dice, a ver, muéstrenme lo que hizo esta persona. Y si tú lo ves en el video ya está claro. O video, o por lo menos algún testigo que diga, mira, esta persona de polera amarilla y zapatillas verdes, yo lo vi en ese lugar a tal hora y estaba haciendo tal cosa. Si eso es así, si hay por lo menos ese estándar mínimo, si no hay, esa persona va a quedar, ni siquiera va a pasar a control de detención. Si hay ese estándar, la persona pasa lo que se llama ante el juez a un control de detención. Y el juez ahí tiene un abanico de posibilidades, entre los cuales puede decir queda en prisión preventiva, se va para la casa, se va con firma mensual. Una sola persona queda en prisión preventiva. Sí, porque uno de los puntos claves aquí es si tú tienes antecedentes policiales anteriores o no. Claro. Si tienes alguna condena anterior o no. Y la gran mayoría de esas personas no tiene esa condena anterior. Pero pero eso es lo que yo quería ir, Diana, que es que, entonces, yo le pregunté ahí al fiscal, bueno, pero entonces, ¿esto no vale nada?
Y me dijo, vale mucho, porque pasar a control de detención, o sea, el solo hecho de pasar a control de detención, Son antecedentes. que pasaron casi todos. ¿Ah? Primero, tú quedas registrado de que ya pasaste una vez a control de detención. Y segundo, me dice, esas personas, como el control de detención es al día siguiente, esas personas pasan la noche en un calabozo. Ya, pero quedan con, en el fondo quedan con una anotación en la negativa. comisaría. Y muchas veces, y obviamente lo pasan mal, y muchas veces las familias no saben en qué ese hijo o esa persona está metida. Entonces, cuando pasa el control de detención y ya las familias saben, oye, pero ¿por qué tú estás en esto? ¿Cómo hiciste esto? Se produce una especie de sanción social. O sea, algo así. pasa en el Entonces, fondo. Exactamente. Entonces, él me decía, mira, igual es bueno lo que pasó. Pero Es bueno que lo hayan queda con detenido. antecedentes. Es bueno que lo hayan Claro, detenido, queda. aun cuando Claro, ya tienen- solo uno haya quedado en prisión preventiva. O sea, si la próxima vez que los detengan, Ya tienen probablemente ya cambia la Claro. historia. Ya, pero hay un punto, alcalde, porque lo que uno espera realmente, sobre todo las personas más modestas que se han visto afectadas, quieren medidas ejemplificadoras con gente que ha hecho daño y daños importantes. Saqueos, por ejemplo. No quiero ser irresponsable con la pregunta que le voy a hacer, pero ¿no será que el sistema está un poco colapsado, está un poco sobrepasado? Porque esto en general sobrepasa a cualquiera. De repente, claro, tener solamente como método de prueba un video, digamos, también hace que sea muy frágil el que uno pueda condenar a una persona que ha cometido un delito importante. ¿Estará un poquito colapsado, un poquito sobrepasado el propio sistema frente a lo que está sucediendo hoy día? Mi impresión, Lucho, es que sí. O sea, en el fondo, el sistema mismo está estresado al máximo. Máximo. Porque ya son muchos casos, muchas situaciones. Entonces, ayer, por ejemplo, no sé, hubo 53 detenidos. Y esto tiene muchos otros efectos. Por ejemplo, leí hoy día que había algo así como 5.300 carabineros que habían presentado licencias médicas. Claro. Que también es muy humano. Ya, yo vi en la marcha, lo vi en la televisión. Una hija mía estuvo en la marcha y me dice que fue totalmente pacífica. Ella hizo una performance ahí cultural frente a la Biblioteca Nacional con unas poesías de Gabriela Mistral. Y me dice, todo bien. Esos gritos, los pololos para la casa, se reían, digamos. Pero había unas carabineras que estaban ahí, creo que era en el GAM, creo. ¿Ah? En el Gabriela Mistral, la guía la pasada. Y que estaban ahí como estoicamente, porque a ellas las mandaron ahí, a estar ahí, a resguardar la manifestación, pero obviamente la insultaban. Entonces también eso por supuesto que son personas también. Obvio. Las afecta. ¿Ah? Entonces el sistema está a tal punto estresado que el sistema judicial está un poquito recargado. Carabineros tiene muchas licencias médicas, no tiene las personas suficientes. Nosotros estamos más impacientes. Es toda una cadena. Por eso al final yo digo, somos nosotros mismos los que tenemos que decirle al compadre que quiere romper esta vitrina, no la rompas, digamos, porque está provocando un daño. O quiere vandalizar este semáforo, por culpa tuya va a llegar tarde mucha gente, porque no va a tener este semáforo. Pero alcalde, Entonces, ¿no cree usted que frente a esa situación, ahora que mucha gente que nos está viendo, darle más responsabilidad, o sea, darnos más responsabilidad a la nosotros ciudadanía. como ciudadanos? No será mucho, tenemos que darnos una vuelta antes de entrar a nuestra casa porque nos pueden hacer un portonazo. Tenemos que andar con cuidado con la calle porque nos pueden asaltar. Y ahora además hay que decirle a esa persona que no lo haga. O sea, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar en general la gente? Yo creo, Michelle, que es de un ciudadano responsable nomás. Sí. Si tú ves que alguien está Sí, pero el ciudadano se ejerciendo un expone acto y pasa- de vandalismo, no se expone. decirle, no lo haga. Yo no pido que tú lo No lo vayas voy a ir a detener, detener. pero decir, no nos metamos en estas cosas, porque Es que- a veces me da la sensación que también las fuerzas policiales, etcétera, sienten que no tienen como el respaldo suficiente para actuar. ¿Ah? En circunstancias que deberían tenerlo, ejerciendo proporcionalmente el derecho a resguardarse. ¿Y por qué cree usted que no Proporcionalmente. tienen este El problema ha respaldo sido suficiente? cuando tú no respondes proporcionalmente. ¿Ah? Sí, por sino que supuesto. lanzas una bomba lacrimógena a ciertos metros que tú no deberías lanzarla, porque hay todo un protocolo, todo un código que no se ha cumplido tampoco. Entonces eso es parte del problema. Yo le quería preguntar ya una visión como alcalde mismo. ¿Qué pasa con la infraestructura pública? Se lo pregunto porque yo de repente abro el diario terminando las vacaciones y veía que la alcaldesa Provenza trata de alguna manera de embellecer Plaza Italia con esta cosa, poner plantita, en fin, cuando en un minuto que es bastante complejo, ¿cierto? Porque uno dice, ¿cuánto va a durar eso? ¿De qué manera ustedes también
como alcaldes dicen, chuta, vamos a darle cabida a las manifestaciones, pero por otro lado también no podemos permitir que los espacios públicos se vayan destruyendo. Es un dilema que tienen todos los alcaldes en este minuto, porque pasan dos cosas. O sea, por un lado, hay una teoría que se llama la teoría de las ventanas rotas, que es una teoría que partió en Estados Unidos hace años atrás, en Nueva York, cuando Nueva York tenía mucha delincuencia, hoy día tiene muy poca, es una ciudad muy segura. ¿Ah? Y esta teoría de las ventanas rotas decía lo siguiente, que es que el pequeño delito, si tú dejas que el vidrio, si tú dejas un auto estacionado, así hicieron la prueba, por eso se llama las ventanas rotas, dejar un auto estacionado en un barrio, ¿ah? En un barrio bueno y en un barrio malo, entre comillas, socioeconómicamente. ¿Eh? Los dos autos abandonados solos. Entonces, en un lugar primero empezaron a quebrar el vidrio. Quebraron el vidrio. Entonces, tú veías el auto con el vidrio quebrado, dices, este auto está más deteriorado. Vamos, robémosle la radio. Entonces, había como una cadena de que el pequeño delito llevaba al gran delito. Entonces, si tú ves, exactamente, si, lo que nace es que cuando ocurre algún hecho que te echan a perder un semáforo, te ponen te rayan, no sé, la ciudad o lo que sea, tú deberías tratar de reparar lo antes posible. Eso es lo lógico. Eso es lo que... Y por eso entiendo a la alcaldesa de Providencia. Pero, al mismo tiempo, otros alcaldes en las reuniones me comentan, pucha, que yo ya hice eso, ¿sí? Y me volvieron a romper el semáforo, y me volvieron a romper el semáforo, y me volvieron a romper el semáforo. Entonces, claro, tengo también un presupuesto limitado, y por tanto desisto de arreglar el semáforo hasta nuevo aviso, porque, perdón, nuevo aviso. Venía pensando lo siguiente. Hasta el plebiscito, hasta que la violencia pare. Pero no hay un punto claro, porque yo ahora cuando venía bajando para el canal, paso en la intersección entre Providencia y la Comuna de Santiago. Y llevamos desde octubre los semáforos sin funcionamiento. Han habido personas de buena voluntad que están... Sí, y algunos que están con paneles solares, que han sido de alguna manera bastante... Son móviles. O semáforos móviles. Yo creo que no, claro. O semáforos humanos. Pero yo creo que no hay conciencia con respecto al daño que se ha hecho en definitiva, porque esto tiene un costo altísimo. Y yo tengo la certeza de que hay muchas municipalidades que hoy día no tienen las lucas para reponer lo que antes para nosotros es algo que era de perogrullo. O sea, yo tengo semáforo, tengo todo. Hoy día eso es muy difícil que vuelva a la normalidad, o por lo menos en un tiempo determinado, ¿no? Mira, que hayan las lucas en esa reunión de alcaldes, Lucho, que te decía el domingo pasado, hubo un alcalde de la zona sur de Santiago, no voy a nombrar, pero dijo que en su comuna las empresas que reparan el semáforo ni siquiera querían ir a repararlo. ¿Eh? Porque se iban a enfrentar ellas mismas con problemas ahí en el momento que estaban preparando el semáforo. ¿Ah? Entonces... o sea, no queréis por un tema de seguridad. Por un tema de seguridad. Y además está el tema económico, entonces yo lo entiendo, porque si tú has gastado plata... Un cruce ¿Cuánto vale un semáforo, por ejemplo? Un semáforo que depende del cruce, porque hay cruces más grandes, más chicos, pero un semáforo te puede costar 20 millones de pesos, pero un cruce semafórico grande, que tiene normalmente 4 semáforos, te cuesta 80 millones de pesos. 80, perdón, 20 millones. Cada uno de los pequeños. 80 millones, 4. Claro, exactamente. Y en esa reunión se habló, no sé cómo va porque es semana atrás, pero de 120 en el Imagínate, lo reparas 20 millones. Además que son normalmente y al rato está de nuevo destruido. Son en grandes avenidas que están destruidos. Entonces el efecto, el impacto es mucho mayor. ¿Y usted cree que con el plebiscito o una vez que se lleve a cabo el plebiscito se va a terminar esta violencia? Porque yo he escuchado a varios analistas que hablan de un par de años más viviendo esta crisis social, por lo menos este déficit de orden público, estos episodios tal vez más aislados, pero igualmente violentos. ¿Usted concuerda con eso o cree que con el plebiscito algo puede terminar? Cuando yo te hablo del plebiscito es porque te digo que las sociedades tienen que encauzar la energía social que hay hoy día. Que hoy día hay mucha energía social, después del 18 de octubre, tiene que ser es como un río, que tú tienes que tratar de que se vaya en un cauce. Y ese cauce en una democracia es, bueno, votemos, aprobemos, rechacemos, discutamos, conversemos como el Chile que queremos en el futuro. Entonces, eso debería ayudar. Pero si tú me preguntas, la violencia debería terminar ahora. Y por eso que yo quiero aprovechar esto como para decirle a las propias personas, rechacémosla. O sea, de verdad está afectando demasiado la vida diaria de nosotros. Si tú me dices... que puede durar 2 años. Bueno, 2 años es mucho, porque en el fondo piensa también en lo económico. Sí, claro. Piensa en las pymes, piensa en los que cierran más temprano. O sea, hay muchos efectos de ese tipo, porque el restaurante tiene que cerrar más temprano. Pero la gente a lo mejor sale menos. Si estoy ubicado en una zona complicada, no van a ese restaurante.
pero además, como las personas que atienden al restaurante viven en otros lugares, tengo que cerrar a cierta hora porque tengo que ver cómo se van. Entonces, si esto sigue, el impacto económico es muy grande. Yo creo que es todo, porque una cosa va llevando a la otra. El día venía escuchando que ese es un récord histórico de la cantidad de gente que se retractó, que había firmado promesas, por ejemplo, para invertir en vivienda, récord histórico de cómo se retractaron. Y la cantidad de trabajos informales también. Exactamente, después del estallido. Entonces, yo se lo pregunto, basta con que de repente la autoridad o el gobierno diga hay que condenar la violencia, sí o sí, mientras no condenemos, está bien. Pero también, ¿qué espera la ciudadanía? De alguna manera, un resguardo, seguridad. Y esa seguridad uno la espera también de parte del gobierno. No sé de qué manera se está actuando en ese sentido. Yo creo que ahí hay una falla grande, porque evidentemente en una democracia lo que hay que hacer es resguardar a las personas contra la violencia, respetando 100% los derechos humanos. Claro. Y eso las sociedades más desarrolladas, con policías bien preparados, lo hacen. De repente también hay situaciones, digamos, pero no de la forma que ha ocurrido en Chile en los últimos meses. Entonces, es evidente que se requiere una fuerza policial mucho más preparada, mucho más entrenada. Eso el otro día lo que hicieron Carabineros. Lo que hizo Carabineros en Cerrona, en que detuvo personas, ya, está bien. Es un avance. No. Porque antes ni siquiera pasaba eso. Pero evidentemente que la gente tiene derecho a exigir que resguarden mi pyme, y que no me rompan y no me la saquean, y mi integridad personal. ¿Pero usted siente que el gobierno está al debe en esa materia? Yo creo que sí. Y Carabineros también. Y por eso yo te digo lo de las personas, porque a veces siento, y a veces te lo dicen también, propios Carabineros, pero que tenemos un respaldo para actuar o no. Carabineros está tan afectado que en general las policías en el mundo actúan por presencia. Claro. O sea, el primer grado de una policía es que si tú ves que hay policía, ya se produce un cambio en el comportamiento de las personas. Que dicen, no voy a romper la ley ni nada porque hay un policía aquí. En Chile eso se perdió. Oiga, alcalde, bueno, aquí hemos hecho un análisis intenso, interesante. Creo que se afecta desde todo punto de vista, además de la calidad de vida de cada uno de nosotros. Por supuesto, le queremos agradecer que nos haya dado el tiempo, el público se lo agradece.